clase que teníamos que haber hecho esta semana, que estaba planificada en el programa como para impartirlo este lunes o martes, que era la unidad 3, bucles y estructuras, de tal forma que la semana que viene tenemos también esta misma unidad, pero la parte de los ejercicios, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, también es cierto que... Espera un momentito. También es cierto que, como podéis ver aquí en el curso, está el vídeo, o sea, hay un vídeo ya explicando todo esto, ¿vale? Es decir, que podría no hacer esta clase y decir, bueno, os miréis el vídeo y ya está. Pero la idea de hacer la clase es para las dudas. Es decir, como siempre os digo, que cuando vayamos a ver una unidad, que la tengáis ya visualizada, que la tengáis ya trabajada, por decirlo de alguna forma, pues y cuando vamos a clase, al aula 204 y en el instituto, bueno, pues si hay dudas me lo preguntáis. De hecho, he recibido ya algún correo hoy planteándome dudas, que son las que vamos a solucionar ahora o vamos a intentar solucionar. Pero bueno, que tenéis aquí el vídeo para verlo. Que si no fuera porque quiero atender las dudas, no daría esta clase y directamente os remitiría el vídeo porque la explicación está en el vídeo, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ir pasándolas. Hoy no será tan largo. El otro día sí que estuvimos 1 hora y media largas con los ejercicios de la unidad 2. Hoy será bastante más corto, ¿de acuerdo? Porque es una presentación corta, no tiene excesivas diapositivas, tiene 25. Y bueno, pues como ya la tenemos que trabajada, vamos a ir pasando, voy a ir yo explicando, bueno, pues bastante por encima, y nos detendremos en aquellas dudas que los compañeros me han podido bueno, pues plantear, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a ver en esta unidad? La unidad es de bucle y estructura de decisión. Es decir, venimos de una primera, aunque sea la segunda, es la primera, donde hemos tocado programación, donde hemos tocado Eclipse. Y vamos a ver pues, el tema de bucles y estructura de decisión. Es decir, vamos a dejar de ejecutar una sentencia detrás de otra de forma secuencial a dar la posibilidad de que en tiempo de ejecución, pues dependiendo de condiciones, pues tomar decisiones, que la propia aplicación tome decisiones. Eso se haría con la primera de la parte de la clase de hoy, que es estructura de decisión, que aquí veremos pues, las distintas estructuras que tenemos. Y luego también la posibilidad para romper esa secuencialidad a la hora de ejecutar sentencias, la 1, la 2, la 3, pues también el tema de los bucles, ¿no? Tenemos tres bucles distintos, bueno, se podría... sí, tres tipos, luego veremos, creo que también hago mención a algún otro, pero bueno, estos son los tres tipos de bucles que tenemos en Java, bueno, en cualquier lenguaje de programación de alto nivel, pero nosotros lo veremos en Java, con los cuales tenemos la posibilidad de hacer cualquier tipo de iteración. Y cada uno de ellos tiene sus particularidades, aunque para cualquier iteración se puede utilizar, pues un momentito que tengo aquí algún compañero que quiera acceder. Aquí lo tengo, Antonio Luis. Vale. Ya tenemos al compañero. Cualquiera de los bucles nos va a permitir realizar cualquier tipo de iteración, pues cada uno de ellos, debido a sus características, pues es mejor o peor, dependiendo del tipo de bucle que queramos. Luego lo veremos. Empezamos por lo primero, la estructura de decisión. Si de alguna forma quisiéramos representar el tema de la estructura de decisión con un diagrama de flujo, como vimos en la primera de las unidades, bueno, pues sería algo parecido a esto, ¿no? En el cual, bueno, pues hay una expresión que nos va a una expresión en la cual utilizamos operadores de comparación y muchas otras veces de comparación y lógicos combinados. Pero siempre una expresión que nos devuelve verdadero o falso. Y eso se va a evaluar. O sea, cuando llegue ahí el flujo de la ejecución, se evaluará esa condición. Y en función de si se cumple, true, o no se cumple, false, esa condición, bueno, pues realizamos una serie o un bloque de sentencias u otro. Tenemos tenemos estas posibilidades, ¿no? Las tres primeras vendrían a ser lo mismo, ¿eh? Solo que, bueno, cambiando un poquitín el añadir, ¿no? El añadir un else sobre el else, pues serían iguales. Luego tenemos el switch case, que es para unos casos concretos, y el operador de cierre de interrogación, bueno, no se usa prácticamente y tan solo se usa para un caso muy concreto. Pero que ese caso muy concreto también podemos conseguirlo con un if simple, ¿no? Si es tan simple, bueno, pues que prácticamente ni se utiliza. Lo veremos al final de todo. Entonces empezamos con el if. El if viene a ser cuando hicimos el pseudocódigo, pues cuando poníamos el sí, ¿no? Sí, luego una condición, el fin sí, el sí no, bueno, pues viene a ser eso, pero con la sintaxis, con los términos en inglés, ¿no?
vendría a ser la sintaxis que tenemos en la parte de la izquierda. Si condición, esa condición, repito, tiene una serie de operadores de comparación combinados con lógicos, pues ejecuta un bloque de sentencias. Este es el más básico, en el cual tan solo ejecutamos un bloque de sentencias si sí que se cumple la condición. Vendría a ser el diagrama de flujo que tenemos en la parte derecha. Si se cumple, pues se ejecutan las instrucciones dentro del if, y si no se cumplen, no se ejecutan las instrucciones dentro del if. Pero no hay un else, no hay un si no. Es decir, simplemente hay un conjunto de instrucciones que se ejecutan si sí que se cumple la condición. Es una variante del if-else, ¿vale? Una variante, pero sin el else. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos carácter vale A, dice, pues si carácter vale A es igual a A, ejecutamos o imprimimos por pantalla el carácter es A. Y si no vale, no hacemos nada, no pone nada. Luego tenemos en otro if, que es totalmente distinto, otra sentencia distinta condicional, que si el carácter 2 es igual a A, que en este caso no lo es, pues ejecutamos el carácter es A. Como no se cumple la condición, esta última estructura if no haría absolutamente nada. Pero no tenemos un bloque de instrucciones que se ejecuta cuando no se cumple la condición. Ese sería el siguiente, if-else, en el cual tenemos un bloque de instrucciones que se ejecuta cuando sí que se cumple la condición y un bloque de sentencias, de instrucciones que se ejecutan cuando no se cumple la condición dentro del else. Este sería el equivalente en el diagrama de flujo. Y aquí, pues nada, tenemos, si se cumple la condición, tenemos aquí un conjunto de instrucciones entre llaves que a ejecutar, y si no, pues tal. Dice, la parte del else es opcional. Es opcional. De hecho, si no se pone, porque es opcional, tenemos lo primero que hemos visto. Simplemente el if. Las llaves se utilizan obligatoriamente para más de una instrucción. Si tan solo es una instrucción, es decir, si aquí dentro, entre llave y llave, tan solo hay una sentencia, una instrucción, no haría falta poner las llaves. Si hay dos o más, sí. Mi consejo es que la pongáis siempre, por lo menos al principio. Es decir, sea una instrucción o sean más. Mi consejo es que la pongáis siempre. Dice, bueno, dice, pero es recomendable ponerlas, ¿eh? Lo que le decía. Se utiliza para más de una instrucción, y si tan solo tenemos una, es recomendable utilizarlo. Un bloque de código puede ser únicamente la sentencia vacía. Es decir, si la sentencia vacía es no poner sentencias, no punto y coma, no, no, no. No poner nada. Lo digo porque hay una de las preguntas que ha planteado un compañero que era eso en concreto. No, sentencia vacía es no poner nada, ¿vale? No poner nada, que vendría a ser lo mismo que poner punto y coma simplemente. Pero con no poner nada, eso ya es una sentencia vacía, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Sí, 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 Perfecto, sí. perfecto. Pero bueno, tampoco tiene mucho sentido poner un bloque else, por ejemplo, con una sentencia vacía. Para eso no lo pongas, ¿no? O tampoco tiene sentido poner un if condición y si se cumple no hacer nada. Para eso o no pones la bifurcación o niegas la condición y ejecutamos si no se cumple, y ya está. Pero no tiene sentido, ¿vale? Pero se podría hacer. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, definimos una variable, edad, de tipo entero, la inicializamos a valor 15 y ponemos si edad es menor que 18, pues imprimimos no puede salir a la hora de patio. Tan solo hay una instrucción. Bueno, tan solo hay una instrucción porque esto es una línea de un comentario, con lo cual esto no es una instrucción, esto es un comentario, ¿eh? Una instrucción es aquello que se ejecuta, un comentario no se ejecuta, es simplemente información. Y si no se cumple, es decir, si la edad es mayor o igual que 18, puede salir. Entonces, este sería, bueno, pues un ejemplo, este es el básico, ¿no? En función de este, el primero que hemos visto simplemente del if, pues es una consecuencia de este, en el cual no tenemos un bloque a ejecutar si no se cumple la condición. Y luego tenemos aquí, bueno, pues el encadenar, ¿no? El poder encadenar, que es lo bueno, porque las sentencias if se pueden encadenar e incluso se pueden anidar, que haremos el próximo día en clase, la semana que viene, el lunes y el martes. Haremos una serie de ejercicios en los cuales veremos los if de esta forma, es decir, encadenados, pero también haremos con if anidados, es decir, que dentro de un if tenemos otro if, no como aquí que están encadenados, ¿vale? Por aquí sería if else, si se cumple, bien, si no, si se cumple, bien. Aquí tenemos un ejemplo, lo mejor es verlo para que lo veáis.
Definimos una variable mes, llamada mes, de tipo entero, y la inicializamos al valor de 5. La idea es que nos imprima en texto el número de mes que supone el número 5. Por 5 sería mayo, ¿no? Si pusiéramos un 1, pues sería enero. Si pusiéramos un 2, febrero. Daros cuenta, aquí lo que queremos es imprimir el mes que corresponde al número 5. Y ponemos, si mes es igual a 1, entonces imprimimos enero. Si no, sí. Mes es igual a 2, febrero. Si no, sí. Mes es igual a 3, marzo. Si no, no sé. Con lo cual, como mes vale 5, pondríamos no sé. Podríamos hacer el if, else if, así con los 12, sin ningún tipo de problema. Y al final de todo poner, si no, no es un mes correcto. Aquí simplemente se ha hecho con el primer trimestre, ¿vale? Pero bueno, esto sería un if, repito, encadenado, porque encadenamos uno con el anterior. Dentro del else, o sea, uno con el anterior, uno con el anterior. El anidado sería que dentro de un bloque de instrucciones, si se cumple o no se cumple la condición, hay que pongamos un if, ¿vale? Muy bien. Pues esta sería la última estructura ya que tenemos de if-else. Y luego ya tenemos una otra estructura distinta que no corresponde con el if, pero también nos permite, de alguna forma, condicionar la ejecución en función de algo. Y este algo pues es una variable. Aquí ya no es una expresión donde utilizamos operadores de comparación combinados con lógicos probablemente para que nos devuelva verdadero o falso. No. Aquí tenemos una variable, como veis aquí, que se llama mes, de tipo entero, y le damos un valor, el 2. Y switch en inglés significa pues comprobar, significa computar. Comprobamos la variable de mes, el valor de mes. En caso de que sea 1, hacemos esto. Terminamos, break. En caso de que sea 2, hacemos esto. Terminamos. Si no ponemos el brick, continúa ejecutando, ¿eh? Hay que poner el brick. En caso de que sea 3, tal. Entonces, esto se puede hacer con variables numéricas y con variables de tipo carácter. Si definimos aquí una variable de tipo char y le damos el valor de A y ponemos, en caso de que sea A, hacemos esto. En caso de que sea B, tal. Y entonces, luego al final tenemos un default. Y por defecto, o sea, si no es ni el 1, ni el 2, ni el 3, pues hacemos esto. Y con su brick también. Daros cuenta que es switch entre paréntesis, la variable de la cual queremos comprobar, y luego dentro de llaves, todo el bloque case con default. Y eso es así, es case 1, dos puntos. Todo lo que queremos hacer. Aquí tan solo hay una instrucción, pero podríamos tener la llamada a un método, podría ser 5, 6, 10 instrucciones. Aquí tan solo tenemos una. Pero siempre, por favor, el brick, porque si no ponemos el brick, él continúa comprobando. Y entonces perdemos tiempo de ejecución, no tiene sentido. ¿Vale? Y nada, dice, construcción sintáctica muy compacta para seleccionar un bloque de código a ejecutar dependiendo de un valor. Como podéis ver, es un valor, no una condición, como es el if. Se utiliza como alternativa a instrucciones if-else, enlazadas. En este caso es case 1. O sea, esto mismo también se podría hacer con un if, ¿eh? Con un if. If mes es igual con 2 iguales a 2, tanto, else, if tal, lo podemos hacer, pero este queda mucho más compacto y se utiliza para estos casos en concreto. ¿Vale? Dice únicamente sobre enteros, caracteres o strings, es decir, que tan variables que sean enteros, que sean numéricos, enteros, ¿no? No un decimal, no enteros, caracteres o incluso una cadena de texto, un string. Comprueba que no hay duplicado, las condiciones deben ser excluyentes, todo. Es decir, no puede haber que haya confusión. Esto, caso 1, caso 2, caso 3. No podemos hacer que sea de alguna forma que nos lleve a confusión, ¿vale? Tampoco da pie mucho más. Entonces, esta se utiliza bastante. De hecho, nosotros la utilizaremos bastante cuando a partir de la unidad 4, más o menos, empecemos a hacer los menús, ¿vale? Los famosos menús para poder dar distintas opciones de interactividad al usuario con el terminal, ¿vale? Eso ya lo veremos más adelante. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, lo primero, la sentencia break provoca la finalización de la sentencia, por eso se pone aquí. Porque si no la ponemos, lo que he dicho, continúa y entonces ponemos tiempo. Si es 1, 3, 5, 7, 8, 10 o 12, días 31 y terminamos. Y se puede poner así, o sea, se puede poner de esta forma tan solo un valor, pero es posible que queramos hacer lo mismo con distintos valores. En este caso se coloca así. Case 1, 2 puntos, case 3, 2 puntos, case 5. No se pone, hay algunos que me han preguntado, ¿no se puede poner case 1, 3, 5? No, no, no. Se pone así.
En caso de que sea 1, caso de que sea 3, caso de que sea 5, caso de que sea 7, 8, 10, 12, días 31. Caso de que sea 4, 6, 9, 11, días 30. Caso que sea 2, si es bisiesto, 29 y si no, 28. Bueno, faltaría desarrollar la función bisiesto, pero bueno, es una condición. Si es bisiesto, 29, si no, 28. Y por defecto 0, ¿vale? Si ponemos un mes que no existe, por ejemplo el 30, por defecto 0, ¿vale? Y dice, si no aparece el código siguiente, o sea, si no ponemos el break, lo que decía, si no aparece el código siguiente, continúa ejecutándose. O sea, si no ponemos el break, continúa ejecutándose lo que hay por abajo. Si no se incluye, deberíamos de introducir un comentario para informar el por qué no se incluye. Y el break del default es redundante. O sea, este último break de aquí, bueno, redundante significa, bueno, que no haría falta colocarlo. Total, el default siempre se coloca al final del todo. No lo colocas al principio ni por medio, lo colocas al final. De tal forma que si no se cumple ninguna de las condiciones de la parte superior, por defecto, días cero. Terminamos. Entonces, este terminar, como ya estamos acabando realmente, si no lo ponemos tampoco pasa nada. ¿Está claro? Sí. Sí. Vale, ¿cuándo elegimos una u otra? Pues básicamente es en función de la condición del if. Si la condición del if es un verdadero o falso y si no es un entero, un char o un string, pues utilizamos un if. Que también podemos utilizar un if siendo un entero. O sea, todas estas expresiones que hemos visto hace un momento, la del switch case, se puede hacer también todo con un if. Pero cuando tenemos que todo depende de un entero, de un carácter o de un texto, de un string, pues podemos hacerlo también con el switch case. Pero repito, esta también se podría hacer sin ningún problema con un if. Pero eso ya para cada cual. A mí me gusta lo que sea enteros, pues hacerlo con un switch, que tengo varias opciones, ¿no? Es más sencillo que ir encadenando, queda más claro, queda más visual el hacerlo con un switch. Cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, o cuando hagamos los menús, le diremos, selecciona las siguientes opciones. 1, 2, tal, 2, tal, 3, tal, 4, tal, 5, salir. Pues en ese caso sí que haríamos un switch case, ¿no? Pero aquí dice, la instrucción if se utiliza para controlar la ejecución de un único bloque de código. Las instrucciones if-else se utilizan para controlar la ejecución de dos secciones de código mutuamente excluyentes, ¿vale? Que esa es la diferencia que os he comentado al principio. El else cuando no se cumple la condición y el if cuando sí. Las instrucciones case se utilizan cuando se dispone de una lista de posibles valores, sean de enteros, como estaba diciendo, o bien caracteres, o bien strings, lista, o sea, tira de caracteres, cadena de caracteres, ¿vale? Ahora tenemos la última posibilidad que tenemos de crear el que, bueno, este no se usa prácticamente, solo que, bueno, está ahí, lo soporta Java en este caso y otros lenguajes como PHP y tal, pero bueno, lo pongo por eso, pero no porque se utilice. Tan solo se utiliza en un caso muy concreto. Y para entenderlo, vamos a ver las cajas que tenemos en la parte inferior. En la parte derecha tenemos, perdona, en la parte izquierda tenemos el equivalente con un if, cómo quedaría, para que lo entendamos mejor, ya que ya lo hemos visto. Y en la parte derecha tenemos la forma compacta con el cierre de interrogación, con el símbolo de interrogación. Vamos, realmente es, si se cumple la condición, a una variable le damos un valor y si no se cumple, a esa misma variable le damos otro valor. Cuando tengamos algo así, algo tan sencillo como esto, es decir, que el valor que se le vaya a asignar a una variable dependa de una condición, se puede hacer con una interrogación, de tal forma que ponemos variable igual a la condición. Si se cumple, lo que aparece justo a continuación de la interrogación. Y si no, el valor 2. O sea, variable cogerá el valor 1 si sí que se cumple la condición y variable cogerá el valor 2 si no se cumple la condición. Con lo cual tenemos el equivalente en la forma clásica con el if y en la forma compacta. Dice, es una forma compacta de decidir entre dos valores. Esta sería la sintaxis que hemos aplicado abajo. Si la condición es cierta, se considera el valor 1, que en este caso se lo hemos asignado a la variable, y si es falsa, se considera valor 2, que también se lo asignamos a la variable. Entonces, tan solo se utiliza en este caso, no hay ningún otro caso, tan solo esto. Lo que hacemos es sustituir 3, 4 líneas de código con un if a una simple línea de código. Bueno, pues cada uno que decida, ¿de acuerdo? Yo personalmente la vemos hoy, día 16, a la hora que sea, y probablemente ya no la veamos más
conmigo no la veáis más este año, ¿de acuerdo? Con eso ya terminaríamos lo que son estructuras de decisión, ¿vale? La estructura de decisión ya estarían... ¿Hay alguien esperando a entrar? Un momento. No hay nadie, vale. Vale, ¿algún problema con las estructuras de decisión? Las pondremos en práctica la semana que viene, bueno, cuando planteemos los ejercicios y cuando los empecemos a hacer, ¿de acuerdo? Luego tenemos las estructuras de repetición, ¿vale? Las estructuras que nos van a permitir ejecutar un bloque de instrucciones de forma iterativa mientras que se cumpla una condición, con lo cual tiene que haber en algún momento algo dentro del bucle que haga que esa condición no se cumpla para poder salir. Si en el bucle no hacemos nada para que esa condición deje de cumplirse, estamos hablando de un bloque infinito. Y lo que hace es bloquear la máquina, bloquear la aplicación, bloquear la máquina, ¿vale? Y entonces, bueno, eso es un bucle, como el día de la marmota. Tiene que haber algo para salir de ese bucle de la marmota. Vale, pues vemos. Tenemos tres estructuras, while, do, while y for. Cada una de ellas con sus particularidades. Y cada una de ellas es idónea o mejor para utilizarla en una circunstancia concreta. Pero eso no significa que lo que yo haga con un for no lo puedo hacer con un while o con un do while. O lo que haga con un while no lo puedo hacer con un do while o con un for. O sea, todo se puede hacer, ¿vale? La más estricta quizás sea for, pero while y do while, bueno, se puede hacer todo. Y luego veremos al final la sentencia break, que la hemos comentado hace un momento ya, aunque aquí la veremos en el ámbito de los bucles, la hemos comentado con el switch case y la sentencia y la sentencia continua, ¿vale? Vemos el primero, while. Vale, pues ahí tenemos la sintaxis, ¿no? Sería de alguna forma tenemos while, mientras, condición, entre paréntesis. Entonces, mientras que se esté cumpliendo la condición, ejecutamos una y otra vez y otra vez y otra vez el bloque de sentencias que hay dentro de las llaves. Con lo cual aquí también utilizamos llaves, ¿vale? Aquí no hay posibilidad de si tan solo hay una instrucción o no. Aquí ponemos llaves y dentro, aunque tan solo haya una sentencia, se coloca. Entonces, por eso digo que tiene que haber algo dentro, en la sentencia 1, 2, cualquiera de ellas, que haga que cambiar algo para que la condición no se cumpla. Lo que tenemos a la derecha sería de alguna forma el diagrama de flujo, ¿vale? Daros cuenta, a simple vista, es fácil que de primeras ya no se cumpla la condición. Que conforme vayamos a la línea de donde está el while, no se cumple la condición y nunca se ejecute el bucle. O sea, este tipo de bucles, el bucle while, se ejecuta 0 o más veces. Así es. Entonces, eso es uno de los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de bucle queremos. While o do while. Luego veremos que el do while es 1 o más veces. Este es 0 o más veces. Dice, ejecuta el código del bucle únicamente si la condición se evalúa a verdadero y se repite hasta que la condición es falsa. Se ejecuta 0 o más veces. La condición de finalización se comprobará al principio del bucle, por eso es 0 o más veces. Aquí tenemos un ejercicio que, bueno, el tema de las matemáticas lo dije el otro día en clase también, y lo repito, es decir, yo esto pongo ejemplos matemáticos pues porque me vienen bien y mi mente me dice que lo ponga. Pero vamos a ver, si no sabemos qué es un factorial, pues no pasa nada, nos vamos a Google, lo buscamos y ya está, ¿vale? Y si lo sabemos, pues es simplemente seguir la traza. O sea, esto que tenemos delante lo que hace es calcular el factorial de un número, ¿vale? Y ya está, no hace nada más. De un número n, ¿vale? Yo explico previamente qué hace esto y luego hacemos la traza para ver que realmente funciona y que el while hay algo que hace que salgamos de ahí, ¿vale? Que es lo que nos interesa en este momento en la diapositiva número 18. N es un valor que viene de antes, ¿vale? Es decir, antes de este comentario de cálculo de factorial de n, pues se supone que se ha pedido, oye, system.println, introduce un número y lo leemos con un escáner, con un lector .nexit y tenemos n, ¿vale? Eso empezamos por ahí. Todo para calcular el factorial de n, que repito, es un valor previamente, que aquí no está ese código, pero previamente se ha pedido, lo que hacemos es inicializar el factorial a 1. Bueno, el factorial es la multiplicación de los números desde el 1 hasta la anterior a la n. Es decir, si n es 9, pues
sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 y por 8. Si es 3, pues 1 por 2. Si es 5, 1 por 2 por 3 por 4. Es un factorial, ¿vale? Aquí lo que hacemos es inicializar factorial igual a 1, ¿vale? Y lo que hacemos es, mientras n es mayor que 0, ahora lo haremos con un ejemplo, ¿vale? Ahora a n le daremos un valor y que nos asumamos muy alto, que no estemos aquí 2 horas para hacerlo, pero un valor. Y lo ejecutaremos. Aquí lo que hace es, mientras que n sea mayor que 0, factorial es igual a factorial por n. Y disminuimos la n. De tal forma que tenemos algo, como podéis ver, el n menos menos es lo mismo que n igual a n menos 1. Lo vimos en la unidad 2. Es un operador unario. Y entonces, claro, como n va disminuyendo, llegará algún momento en el cual no se cumpla esta condición, que n sea 0. Y entonces en ese momento saldrá del bucle. Como podéis ver, sí que hay algo que hace que la condición no se cumpla, que es el modificar el valor de n. Por ejemplo, vamos a ver 4. El valor, imaginemos que n es 4. Factorial de 4 es, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos sale el factorial de 4? Sería 4 por 3 por 2 y 25. por 1. 4 por 3 por 2 por 1. Ella también lo va a hacer. 24. Es 24, sí. Pues vamos a ver si nos da eso. N es 4, ¿de acuerdo? Y empezamos. ¿4 es mayor que 0? Sí, se cumple la condición. Pues ¿qué hacemos? Factorial es igual a factorial, que vale 1, por 4. ¿Vale? Ya tenemos que factorial vale 4, lo primero. Disminuimos. N vale 3. O sea, 3 es mayor que 0, sí. Factorial es igual a 4 por 3, 12. Ahora, n lo disminuimos. Ahora vale 2. ¿2 es mayor que 0? Sí. Pues factorial es igual a 12 por 2, 24. Ahora lo disminuimos. N vale 1. ¿1 es mayor que 0? Sí. Pues factorial es igual a 24 por 1, me quedo con 24. Disminuyo. Ahora vale 0. ¿0 es mayor que 0? No, salgo. ¿Cuánto vale factorial? 24. Lo hace bien, ¿lo veis? Ya está. Esta era otra duda que me había planteado otro compañero. ¿Está claro? Sí, ahora Sí, sí, sí. Perfecto. Pues ya está. Entonces, como repito, es decir, ya no es el cálculo del factorial, que es multiplicar desde el 1, todos hasta el número. Es que veáis, que hagáis como yo he hecho ahora, hacer una traza. Si hacéis una traza de estas características, de hecho en esta unidad hay el ejercicio 4 y 4b, bueno, 4, el 4b no lo haréis. El 4 que es hacer una traza, y una traza es hacer esto que he hecho yo ahora, ¿vale? Pues evidentemente tiene que haber algo. Si no estuviera aquí, si no hubiera una sentencia que cambiase la n, que es de lo que depende la condición, esto sería un bucle infinito. Muy bien, luego tenemos el bucle, el do while. El do while, daros cuenta, la condición es do, luego un bloque de sentencias y el while al final. Esto significa hacer todo esto mientras se cumpla la condición. Bueno, pues es muy parecido al anterior, con la salvedad de que este siempre se hace por lo menos una vez, porque como la condición se evalúa al final, la primera vez que se evalúe la condición ya se han realizado todas las sentencias que hay dentro, con lo cual este se ejecuta una o más veces, siempre, y sigue siendo igual, es decir, dentro tiene que haber algo que haga que la condición llegue en un momento que no se cumpla, ¿vale? Lo que hacemos con un bucle while se puede hacer con un bucle do while también, ¿eh? Pero repito, hay circunstancias en las cuales, pues por eso mismo que os estoy diciendo, queremos que se ejecute siempre. Por ejemplo, si yo le quiero pedir por teclado al usuario que introduzca un número mayor que cero, y quiero evitar que me introduzca un número menor que cero, tendrá que ser un bucle do while. Porque siempre, como mínimo, se lo voy a pedir una vez y lo voy a leer una vez. Es decir, dentro del bucle tendré, escribe un número y lo leo. O sea, eso como mínimo va a ser una vez. Con lo cual, lo ideal es hacer un bucle do while para hacer esas peticiones y el control de introducción de datos. Que eso lo haremos mucho nosotros. ¿Que también se puede hacer con un while? Sí, pero este es más idóneo.
Ejecuta el código del bucle y después se evalúa la condición. Se repite hasta que la condición sea falsa. En este caso, como acabo de decir, es una o más veces. Y la condición de finalización se comprobará al final del bucle. Y por eso mismo que se ejecuta al final del bucle, se ejecuta una o más veces. Ahí tenemos un ejemplo. Es pedir una nota hasta que sea mayor que 5. Viene a ser más o menos lo que... Nota de tipo doble. Yo defino una variable nota de tipo doble y empiezo a leer. Empiezo a pedir y a leer, ¿lo veis? Ahí. Lector.nextDoble. Lo que hace es leer. No, aquí no está lo del system now println, introduce una nota. No, no lo he puesto. Iría delante de esta instrucción donde pone nota igual al lector tal. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Leo una nota. Como es leer una nota, yo no la puedo comprobar si es menor que 5 si no tengo un valor. Entonces, como mínimo se va a ejecutar una vez. Do, nota. Dice, imaginar que introduzco en este caso, leemos una nota que es un 4. 4, ¿vale? Entonces, leemos, nota vale 4. Y ahora, ¿nota es menor que 4? Sí. Vuelvo a pedir nota. Nota. Ahora introduzco el 3. ¿Nota es menor que 4? ¿3 menor que 5, perdonar? Sí. Vuelvo otra vez. Ahora voy a meter un 5. Me pide la nota, la leemos, la almacenamos, le meto un 5.0, la almaceno en nota y ahora cumple la condición. ¿5 es menor que 5? No, saldría del bucle. Entonces, ¿qué pasa? Pues pide una nota hasta que la nota sea mayor, bueno, mayor igual que 5 en este caso, ¿de acuerdo? Y esa sería la forma de trabajar, es decir, pero siempre se pide mínimo una vez. Si no, no tengo nota de comparar. Y luego, por último, tenemos el último tipo de bucle, que este bucle sale un poquitín de lo que hemos visto hasta este momento, entre otra cosa porque no aparece la palabra while, ¿no? El otro era ejecutar algo mientras que, o bien evaluamos la condición al principio o al final, while o do while. Pero este sale, este se utiliza cuando en tiempo de ejecución, no en tiempo de programación, cuando en tiempo de ejecución sabemos el número de veces que se va a ejecutar el bucle. En tiempo de programación no tenemos por qué saberlo. Yo no tengo por qué saber un bucle cuántas. No puedo, de hecho, no tengo forma. O sea, si depende de lo que el usuario introduzca, yo no tengo forma de saber en tiempo de programación cuántas veces se va a ejecutar un bucle. Sobre todo si, por ejemplo, se le pide al usuario, introduce un número, el 5, y el bucle se ejecuta 5 veces. En tiempo de programación yo no sé qué le va a introducir el usuario, ¿vale? Pero cuando en tiempo de ejecución sí que sé las veces que se va a ejecutar, bueno, pues de alguna forma utilizamos un for. Ahora después veremos un ejemplo. Para entender lo que aparece aquí en la cabecera, entre paréntesis, lo mejor es ver el ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, es lo mismo. For, una serie de parámetros que ahora veremos que son, en el ejemplo, y entre llaves, todo aquello que queremos ejecutar. Nada más. Vemos el ejemplo y ya verás cómo vais a entender rápidamente esto. El primero de ellos, el primero de los ejemplos es, lo que hace es imprimir el número del 0 al 9. Imprime por pantalla en la misma línea, ¿eh? Consecutivo, sin espacios ni nada, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso es lo que hace. ¿Qué hace? Entonces, ¿sé las veces que se va a ejecutar el bucle? Sí. ¿Cuántas? 9, coño, lo estoy diciendo ya. Es decir, del 0 al 9. O sea, el enunciado de este ejercicio podría ser, imprime por pantalla los números de 0 al 9. ¿Vale? Lo sé incluso en tiempo de programación, pero en tiempo de ejecución también, en este caso. Y entonces lo que hago es un for y defino un contador. Es decir, for siempre se define una variable interna que tan solo tiene vigencia, tan solo tiene ámbito de trabajo dentro del bucle. Es decir, la variable i que estoy definiendo aquí y que inicializo en la propia definición a 0, cuando termina el bucle desaparece, ya no existe, ¿vale? Entonces, esto se leería de la siguiente forma. For, o sea, repite, desde i igual a 0, mientras que i sea menor que 10, y aumentamos en cada iteración en 1 la i. La primera vez que se ejecuta, vale 0, imprime el 0, vuelve arriba. O sea, cuando vuelve, incrementa, ahora vale 1. ¿Cumple esta condición? Sí, imprime el 1. Incrementa. ¿El 2 es menor que 10? Sí, imprime el 2. Incrementa, porque el incremento se hace siempre al final del bucle. Incrementa. Ahora vale 3. ¿3 es menor que 10? Sí, imprime el 3. Incrementa. ¿4 es menor que 10? Sí, imprime el 4. Incrementa 5. ¿5 es menor que 10? Sí, imprime el 5. Volvemos con el 6, volvemos con el 7, volvemos con el 8.
8 es menor que 10, sí, imprime el 8. Incrementa 1, 9. 9 es menor que 10, sí, imprime el 9. Incrementa. 10 es menor que 10, no, sale del bucle. Ha impreso desde el 0 hasta el 9. Y esto se lee de esta forma. Tenemos tres argumentos. El primero es la definición de esa variable que me va a llevar la cuenta de las veces que se está ejecutando el bucle. La segunda es la condición que tiene que cumplir esa variable para seguir ejecutando el bucle. Y al final tiene que, pues es esa operación que me va a permitir cambiar el valor, en este caso, de i. ¿Vale? Se suelen utilizar I, J, K, L, M, es decir, letras. Aquí no se pone perico los palotes, aquí se ponen letras simples, ¿vale? Esto es lo mismo que poner i igual a i más 1. Se puede poner i igual a i más 1. Y no tiene por qué ser i igual a i más 1. Puede ser i igual a i más 2. Posible que cada iteración queramos incrementar en 2. O decrementar i menos menos, i igual a i menos 1, i igual a i menos 2 o menos 3. Es decir, esta variación la definimos nosotros en función de lo que queramos hacer. ¿Vale? Pero cuando es sumar 1 o restar 1, pues queda muy fácil y muy sencillo, i más, i menos menos, ¿no? Pero se podría poner, repito, i igual a i más 1, i igual a i menos 1 o el número que queramos. Y aquí tenemos lo mismo, porque claro, antes hemos hecho lo del factorial con el while, pero si nos paramos a pensar, ¿cuántas multiplicaciones tenemos en el cálculo del factorial, por ejemplo, de 5? 1 por 2, por 3, por 4, por 5. 5. Y si es 6, 6. Y si es factorial de 1000, 1000. O sea, siempre sabemos, a la hora de calcular un factorial, el número de veces que se va a realizar esa iteración. Con lo cual podemos hacerlo con el for. De hecho, aquí está hecho con el for. Queremos calcular el factorial de n. Y lo que hacemos es aquí, de alguna forma, definir el factorial igual a 1, igual que hemos hecho antes. ¿Vale? Y aquí, desde, bueno, n igual a m se refiere que, aquí, esto creo que estaría mal, sería int n igual a m, mientras que n mayor que 0. Esto de aquí está mal. El n igual, aquí no definimos nada. Esto de aquí no está correcto. Esto de aquí no está correcto. Yo lo que haría sería definir una variable i igual que antes y desde i igual a int i igual a m Perdón, y ir bajando. Dime. No está correcto como lo Raúl. estamos viendo. Es una expresión correcta, pero no utilizando lo que estamos utilizando nosotros, que es definir la variable, ¿vale? Entonces mi idea Vale. hubiera sido ponerla así, ¿vale? Esto funciona, ¿eh? Esto funciona tal cual. Pero si lo queremos hacer también con definición de variable en el primer argumento, así no valdría. Dime, perdona. Nada, era eso, simplemente. Era lo Sí, mismo que estaba. sí, es una expresión correcta y puede, pero para entenderlo bien, estando en videoconferencia, si estuviéramos en clase, lo haría en la pizarra tranquilamente y ya está, ¿vale? Pero estamos aquí en videoconferencia. Pero bueno, repito, se podría hacer también teniendo una variable, por ejemplo, una i que nos pudiéramos definir y que nos contase, pues si es factorial de 5, pues el 1, 2, 3, 4 y 5, ir acumulando la multiplicación. Es decir, eso sería lo más rápido. Pero bueno, si queréis lo vemos el próximo día en clase y ya está. Como vamos a hacer ejercicio el próximo día, lo vemos. Pero bueno, que repito, que es uno de los casos típicos en los cuales se sabe en el primer momento cuántas veces vamos a ejecutar el bucle, que en este caso son pues el número del cual queremos calcular el factorial. Entonces lo podemos hacer con el while, con el do while también se podría hacer, por supuesto, pero lo más idóneo de calcular un factorial sería con un for, ¿vale? Vale. Luego aquí tenemos los bucles for, tradicionalmente utilizan un contador local, que es esa variable i, ¿de acuerdo? Local al bucle quiere decir que su ámbito es lo que he dicho antes. Esta variable i que definimos aquí en la cabecera del for, tan solo tiene ámbito, tan solo tiene existencia, vida, por decirlo de alguna forma, dentro del bucle. Una vez que termina el bucle, desaparece la variable i de memoria. Se hace una recolección de basura y directamente desaparece la variable de memoria, ¿de acuerdo? Y bueno, es lo que dice aquí, que ya lo he comentado antes. No se puede utilizar fuera del bucle. Nombres de las variables comunes, pues son letras normales, I, J, K, L, M, N, es decir, algo. No es normal poner ahí contador, no, pues ponemos I, J, es decir, bueno, es algo normal. Las más normales son I, J, K, estas que aparecen aquí, pero sobre todo las tres primeras, ¿vale? Y sobre todo, ¿eh? Pero eso significa que es lo más normal, no significa que no se pueda. Es decir, yo puedo poner ahí un nombre de variable cumpliendo la normativa, no, o sea, la norma que vimos en la unidad 2 sobre cómo denominar a las variables,
podríamos poner cualquiera de ellas. Lo que pasa es que lo más normal es colocar una de estas, ¿vale? Y luego ya para finalizar, porque con esto ya finalizamos, tenemos la sentencia break y la sentencia continue. La sentencia break la hemos visto antes en el tema del switch case. Y lo que hace es romper, como bien dice el nombre. Lo que provoca la finalización del bucle. Es decir, en cualquier momento podemos poner un break con un if, con condicionado a algo, y que si se cumple una condición, romper el bucle y salir. Cuando rompemos el bucle significa que lo aborta, que sale y continúa ejecutando con la siguiente instrucción, con la instrucción que va a continuación del bucle, ¿vale? Y continue lo que hace es no romper el bucle, lo que hace es terminar la iteración en curso y vuelve al inicio de bucle y continúa con la siguiente iteración. También bueno, no está muy aconsejado su uso, sobre todo si no se controla, pero si se utiliza, suelen ser instrucciones, sentencias que se colocan siempre condicionadas con un if. Si pasa algo en concreto, algo que pasa lo que pasa, pues rompemos el bucle. Por ejemplo, si estamos de alguna forma calculando, no sé, potencias y el usuario introduce en la base y en el exponente un 0 y un 0, que es infinito, pues abortamos y salimos del bucle para hacer la potencia. ¿Por qué? Pues no puedo ir multiplicando 0 por 0 por 0 por 0 porque es infinito y eso informáticamente, digitalmente no tiene representación, por ejemplo. O cuando queremos hacer una división y le pedimos al usuario, introduce el denominador y me mete un 0. Algo digo entre ceros infinito y pasa lo mismo de antes. Pues para evitarlo, rompemos bucle y salimos, ¿no? Son ejemplos, pero bueno, pueden surgir muchos más ejemplos. Pero no, como bien dice aquí, no se recomienda el uso. No se recomienda el uso, a no ser, como dice ahí, que bueno, pues que sí o sí haya que hacerlo. Es decir, que tengamos la necesidad de romper el bucle o de romper o terminar una ejecución, una iteración y continuar con la siguiente por circunstancias de lo que sea. Entonces, con esto acabaríamos pues la presentación, ¿de acuerdo? La presentación, lo que es la... Entonces nos quedaría, pues, para terminar la unidad, pues la segunda parte, la segunda clase, que es la que vamos a dar la semana que viene, y ya nos cogemos de la mano con el cuadrante, con el horario que tenéis en la guía didáctica ya. Y si alguna vez pasara por lo mismo, pues haríamos lo mismo. La recuperamos de esta forma y luego lo cuelgo arriba, ¿vale? En la primera no tuve la idea de grabarlo y las que hago así siempre las he grabado, pero no lo grabé, entonces no la colgué, pero la del otro día sí que la grabé. Y ya está. ¿Tenéis alguna pregunta? No. No. ¿No? Pues a ver. Vale. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta me la remitís por correo electrónico, como ya hacéis muchos de vosotros. Tenéis ahí el vídeo, tenéis el PDF, tenemos aquí actividades de la unidad 3, que estas actividades las plantearé el próximo día en clase. Lo primero que hagamos conforme entremos el lunes por la tarde, la gente que venga el lunes o los martes por la mañana, la gente que venga el martes, las plantearé y empezaremos a hacerlas. Ahí tenéis quien las quiere ir haciendo ya, porque me consta que hay gente que hay gente que incluso ya me las ha presentado, ¿eh? Pero hay gente que evidentemente ya había programado antes y ya me las está presentando. Pero os podéis aventurar a ir, tenéis ahí un vídeo planteado dentro de las actividades. Si queréis aventuraros a ello, evidentemente todas no puedo hacer. O sea, yo no voy a hacer todas. Creo que en esta tenemos 11, ¿no? 11 actividades, ahora lo vemos. Nunca hago todas, no hay tiempo material de hacer todas, pero 15. sí las más representativas, ¿de acuerdo? Las que más las que más se puedan. Un momentito. ¿Estáis viéndolo en pantalla? ¿Lo veis? Sí. Ahí. Espérate que cargue todo. Está cargando, es que me va lento esto. Va lenta la máquina. Hay 15. Entonces, bueno, pues podéis empezar a hacerlas si queréis. Yo repito, no me daba, no voy a hacer las 15 para nada, pero sí que de las 15 igual puedo hacer en clase el próximo día 5, 6, 7 seguro que haremos, ¿vale? Las más representativas. Entonces, la idea es que las trabajéis en casa en estos días, no queda una semana, quedan 4 o 5 días, pero y de tal forma que podáis incluso ir con dudas de esos ejercicios que os hayan surgido, ya sea de entendimiento o a la hora de programarlos, el lunes o martes y así lo vamos al grano directamente también, ¿de acuerdo? Y ya está. Con eso ya pienso yo
que acabaríamos la unidad 3. Y ya la semana que viene activo la 4 para... Quedan 2 unidades, la 4 y la 5. Los exámenes son el 24 y el 25 de noviembre. ¿Alguna pregunta? No. No. Pues si no hay preguntas, lo dejamos aquí. Y nada, lo dejamos aquí y luego subiré el vídeo arriba, ¿de acuerdo? Por si alguien quiere repetirlo. Venga, pues nada, chicos, muchas gracias por conectaros, aunque sean, pero es que la mejor hora es eso, a partir de las 10. Y porque así os pillo acá. Hay gente que incluso trabaja por las tardes. Y así os pillo a todos en casa. Es lo mejor, ¿vale? Muy bien, pues nada, pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos la semana que viene en clase, ¿de acuerdo? Venga, Perfecto, gracias. venga Gracias, vosotros. buenas noches. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. buenas Hasta noches. luego, buenas noches.